2 de julio del 2013, son las 4:30 de la tarde en la Universidad César Vallejo de Trujillo. Vamos a empezar hoy día lo que le hemos llamado cuadernos virtuales. Va a ser el desarrollo de muchas clases, pero vamos a empezar hoy día el capítulo 1. Bueno, lo primero que todo estudiante de ingeniería debe saber, y siempre se pregunta, es ¿qué hace un ingeniero? Pregunta que me hicieron a mí cuando ingresé a la universidad, y muchas veces no tenemos la respuesta, pero un ingeniero diseña y construye máquinas y edificios. Sea cual sea su carrera, son las dos actividades que hace. Si es un ingeniero naval, diseña y construye un barco. Si es un ingeniero aeronáutico, pues diseña y construye un avión. Si es un ingeniero civil, diseña y construye edificios. Y así a lo largo de todas las exposiciones de los ingenieros, pues lo que hacemos en esencia es diseñar y construir una máquina, un edificio. Pero la máquina y edificio tiene un nombre muy específico, son estructuras. Si nosotros miramos el aula, vemos la carpeta, vemos el aula, vemos el cacho de basura, vemos las computadoras que los jóvenes tienen en su poder, los cuadernos, las carteras de las señoritas. ¿Qué son? Son estructuras. La unidad básica del universo, si yo tuviera que ponerle un nombre a todo lo que Dios creó, ¿cuál sería su nombre? Que son estructuras. El planeta Tierra es una estructura, tú como persona eres una estructura. Entonces, si los ingenieros diseñan y construyen estructuras, la pregunta que viene al caso es, ¿qué es una estructura? Pues, una estructura es una combinación de elementos que están unidos entre sí para soportar cargas. La carpeta soporta cargas. Pero además los materiales deben deformarse y recuperar su forma. A eso se denomina rigidez. Y además las estructuras deben tener la capacidad de mantener su posición original. A eso se llama estabilidad. Entonces, una estructura tiene que cumplir 3 condiciones fundamentales: soportar cargas, que es la resistencia; deformarse y recuperar su forma, que es la rigidez; y mantener su posición original, que es la estabilidad. Si nosotros miramos este salón de clase, y si la losa ha sido armada en esta dirección, quien soporta la carga son las vigas, y las vigas le permiten su peso a las columnas. Están cumpliendo con la primera condición, que es condición de resistencia. Pero automáticamente cualquier alumno, estudiante de ingeniería, me va a preguntar, ingeniero, si estas son las vigas que soportan la carga, esas 2 vigas que están ahí, ¿qué hacen? No soportan carga. ¿Por qué no las retiramos? Porque esas 2 vigas, si bien es cierto que no contribuyen a la resistencia, si las retiramos, la estructura se podría mover en esta dirección y perdería estabilidad y rigidez. Entonces, como se podrán dar cuenta, en toda estructura hay elementos que soportan cargas y otros que no lo hacen, pero que tienen que estar porque contribuyen a la estabilidad de la estructura. Eso es un ejemplo típico si miramos una carpeta, ¿no? La carpeta que vemos aquí en el salón, acá está la carpeta, ¿no? La podemos ver, se la voy a poner ahí, ¿no? Si yo me siento acá, las cargas se transmiten a la viga y la viga a la columna. Una pregunta sería, ¿y qué función cumplen estos elementos que están aquí? Muchos dicen que es para guardar los cuadernos, pero si miramos, nadie guarda sus cuadernos. Entonces, si ustedes miran estos elementos que ustedes ven en esta carpeta, el asiento y las columnas contribuyen a la resistencia, pero este este elemento constituye la estabilidad de la estructura.
No sé si han visto que hay unos bancos de plástico que cuando uno se sienta, después de una hora se abren las patas y no se cae. No se han percatado. Justamente le faltan esos aviones, que son elementos que no contribuyen a la resistencia, pero sí a la estabilidad. En esencia, entonces, ya tú sabes que es una estructura, y ahora viene la pregunta: ¿quién estudia la estructura? Bueno, la estructura la estudia dos disciplinas, una que es la mecánica y la otra que es la resistencia material. La mecánica estudia el comportamiento de los cuerpos sin considerar su deformación, y la resistencia de materiales estudia el comportamiento de los cuerpos considerando su deformación. Mejor dicho, en todo cuerpo, ante una fuerza hay una deformación. Eso es innegable, aunque la fuerza sea muy pequeña, siempre habrá una deformación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingeniero? Hacer una estructura que tenga la capacidad de soportar esa deformación y recuperar su cuerpo. Entonces, las cargas que soporta una estructura o son fuerzas o son momentos. ¿No? O es una fuerza, la jalo o le aplico un momento o se la aplico las dos simultáneamente. Eso es las cargas. O son fuerzas o son momentos. Las fuerzas que generan efectos axiales y generan efectos de corte. Y los momentos generan efectos de flexión y efectos de torsión. En toda estructura, si tuviéramos que resumir la resistencia de materiales, es que ante una carga, una estructura o se deforma axialmente por corte, por flexión o por torsión, o que se combine la flexión con el efecto axial y salga la flexo-compresión, o la flexotracción o flexo-torsión-compresión. No, si yo estoy parado aquí, tal como ven ustedes aquí, solo soporto mi peso propio, estoy sometido a un efecto axial, ¿no es cierto? Pero si yo comienzo a hacer esto, ya me estoy flexionando. Pero también podría hacer la flexión en este sentido, ¿no es cierto? Pero ya la flexión sumada a mi peso, que es mi efecto axial, sería un caso típico de flexo-compresión. Y si por algún motivo comienzo a hacer así, y después comienzo a hacer así, comienzo a hacer así, y así, ya sería flexo-torsio-axial. Bueno, y habría que agregar el corte, que siempre en mi clase se lo digo a mis alumnos, ¿no? Cuando a ti te arañan pues la cara, ¿no? Cuando nos afeitamos, pues estamos sometidos a un efecto de corte. No existen más efectos, esos son los cuatro, y materia de las clases que vamos a dar serán justamente en base a esos